Buenas noches, estamos aquí con Marcela Almanza, quien amablemente nos ha concedido una entrevista para la revista de Acción Lacaniana, Factora. Le agradecemos mucho esta disposición y bueno, vamos a conversar con ella algo al respecto justo del tema, del campo de nuestra publicación. Eh, Se encuentra también aquí Jessica Jara, que es codirectora junto conmigo de la publicación. Jessica, ¿querrías algunas palabras de bienvenida para Marcela? Bueno, sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos en este momento trabajando sobre escrituras de los jóvenes y en ese sentido hemos procedido a una edición interesante con Etna de la revista, digamos, en virtud de 3 secciones que hemos planteado, inspiradas en Lacan de la política, la estrategia y las tácticas. Esta entrevista vendría en el marco de la política y me parece que es una entrevista que esperamos y estamos seguras de que nos va a orientar a nosotras y al público concernido y que esperamos que sea, además que no sea solamente como se diría, psicoanalistas, sino personas concernidas en la cultura, es decir, que pueda haber en las universidades, que haya una apertura para la acción lacaniana, para Factora, la revista de la NEL. Y bueno, gracias por aceptar. Bueno, Marcela, Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto participar de espacios de conversación, como decías y como decía Jessica también, en el ámbito de la escuela, la conversación sobre temas que nos conciernen como miembros, pero que también trascienden las fronteras de la escuela, ¿no? Así que me parece muy interesante. muchas gracias, Marcela. Gracias. Entonces, planteamos cada una de nosotras las preguntas que tenemos para ella y la escucharemos. La primera pregunta dice lo siguiente. La NEL ha llevado a cabo algunas acciones que responden a la pregunta de por quiénes serán aquellos que continúen e incluso expandan la orientación lacaniana, especialmente en América Latina. La propuesta de la nueva política de juventud de la Asociación Mundial de Psicoanálisis es que sean los mejores. ¿En qué aspectos de la inmersión a la escuela ha tomado consistencia ese los mejores? ¿Y qué podrías decir, Marcela, eh, de que es algo de la singularidad de nuestra escuela cuando se le convoca a la nueva política de juventud? Bueno, en principio voy a decir la lectura que yo hice de esa propuesta de la nueva política de juventud. Creo que es una política muy bienvenida en el ámbito de lo que es una lectura que hace la MP respecto de cómo venían las admisiones en las escuelas, en las 7 escuelas de la MP, respecto de eso que había comenzado, parecía, a envejecer, ¿no? Y cómo lograr que haya jóvenes interesados en el psicoanálisis, en la formación y también en la transmisión del discurso analítico. Eso me parece que es muy interesante. En una época muy particular, sabemos la época que nos toca vivir, practicantes hoy en día, pero además diría que convoca a, cuando se dice los mejores, es en el sentido de eso, bien explicitado en el comunicado del MP, aquellos que están en análisis y están en control, ¿no? Son los requisitos fundamentales, y entendería aquellos que se les escucha un deseo más o menos incipiente respecto de lo que es la formación, ¿no? El paso por la escuela como el lugar por excelencia para la formación del analista. Y la escuela tiene sus dispositivos para ofrecer, ¿no? Siempre los ofreció, podría decir, por lo menos esa fue mi experiencia
me animaría a decir que mi experiencia respecto de la escuela, mi relación a la escuela hace muchos años atrás, también tenía implícita una política de juventud. En la época, es una lectura mía, yo me acerqué a la escuela por primera vez, lo dije en muchos ámbitos, en muchos contextos, no solo en el año 92, cuando se funda la EOL en Buenos Aires, yo tenía 26 años, así que hubiera aplicado lo que hoy sería la nueva política de la juventud. Y entonces, ya desde el año anterior me había enterado de lo que se llamaba el movimiento hacia la escuela. Por supuesto, el significante escuela yo desconocía, pero puedo decir hoy, retroactivamente, que me encontré con las puertas abiertas de un ámbito que a mí ya me entusiasmaba y que me alojó muy bien. Quiero decir que entonces en ese sentido, para mí hubo ya en esa época, hace muchísimos años atrás, ya había alguna política en juego, porque nadie me preguntó qué experiencia tenía, ni qué formación traía, ni qué título, sino me dio, obviamente esto pasa por mi interpretación, pero lo viví como una bienvenida a cada quien que deseara formarse, ¿no? Entonces, ahora leo, muchos años después de aquel momento, del 92 al 2024, que hay algo de la nueva política de la juventud que me suena conocido, ¿no? Un pasado por todo lo que es la propuesta actual. Y en ese sentido, pensaría de nuevo que es una apuesta, que es una apuesta para ambas partes, ¿no? Para la escuela que renueva la invitación y para esos jóvenes, digamos, que están dispuestos a transitar ese camino, ¿no? A hacer su propio proceso de inversión, ¿no? Cada quien a su manera, a su tiempo, con su propio estilo, pero me parece fundamental que exista la posibilidad. Entonces, yo personalmente diría que transmito cada vez ahora, en el marco de la nueva política de la juventud, transmito lo que a mí me transmitieron. Eh, Aunque no se nombrara de esa manera, mi interpretación es que había una política en juego. Otros tendrán otra interpretación, yo tengo esa, que es lo que me permite hoy, que tengo absolutamente otra edad, eh, decir lo que digo, ¿no? Y bueno, y trabajar al lado, desde hace unos cuantos años, al lado de los nuevos jóvenes. En ese punto también agregaría que los jóvenes, si bien tiene que ver con la edad, también trascienden la edad, ¿no? Yo ya no tengo 26 años, tengo 58, pero eh, es casi una vida, más de la mitad de mi vida articulada a la escuela y a la vida de la escuela. Y creo que si uno aún puede hacer pasar el discurso analítico como un discurso deseable, creo que entonces la escuela cumplió su función. Y eso para cada quien, ¿no? Eh, por supuesto que acojo con mucha alegría, ¿no? A lo largo de todos estos años, bueno, ahora la propuesta eh, que la escuela se pregunte qué está pasando con las nuevas generaciones, que invente nuevos dispositivos, que se cuestionen, nos cuestionemos, ahora yo ya siendo parte de la escuela hace muchos años como miembro, etcétera, digo, nos cuestionemos qué parte nos toca en todo esto, ¿no? Eso me parece que es algo fundamental. Mantener viva, diría por último, la llama de lo joven en el corazón de la escuela, ¿no? En sus múltiples
aristas, son muchas las aristas que componen una escuela. Y por eso decía, no está de más hablar de la época, porque evidentemente este siglo en el que nosotros ya ejercemos la práctica, en el que venimos hace muchos años trabajando, también percibimos cambios, por supuesto, en los modos de llegada. La escuela, pensemos que esas épocas que estoy contando, en los años 90, apenas si existía fax en los inicios. Los jóvenes no saben ni lo que es ese significado, pero no existían los teléfonos móviles, ¿no? Ahora no teníamos computadoras portátiles ni teléfonos celulares. Entonces, las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia y de la técnica también atravesaron no solo los medios de comunicación en términos de eficiencia, que también tocan las otras aristas de la escuela, sino que también creo que nos fue progresivamente invitando a ser parte de nuevos modos de ser con esas innovaciones. Creo que también es parte de lo joven que hay que acoger, ¿no? Así que bueno, volviendo a la pregunta inicial, diría, los mejores está por verse, es una apuesta, ¿no? Es la misma nueva política de la juventud, es una excelente apuesta. Veremos, es un camino a ser transitado, ¿no? Quiero decir, a nivel de qué consecuencias vamos a ir extrayendo el camino sobre esa apuesta, es decir, logramos algunos de los objetivos iniciales. Me parece, Marcela, que tú señalas una idea central en esta lectura que haces de esta nueva política. Tu decir nueva implica que ha habido otras. Y tú la puedes localizar. Ya hubo una, quizá no nombrada así, pero con toda la idea de hacer la movilización del deseo en los jóvenes que se aproximaban. Y ahora decir que esta es una nueva nos lleva a pensar que las escuelas, en la diversidad de las 7 escuelas que hay en el mundo, es posible plantearse cada determinado tiempo una nueva política de juventud para poder... Sí, yo diría plantearse, claro, lo nuevo, el estatuto de lo nuevo, cómo permea, nos dejamos permear, tomar por lo nuevo de la buena manera, ¿no? En términos de hacer con eso, obviamente, las finalidades de la causa analítica, de la práctica analítica, ir en contra de eso que puede tornarse más en un punto inevitable, que es eso que llamamos el automatón, ¿no? Nos interesa, creo, siempre, insisto en este punto, el hallazgo, lo nuevo, eso por venir, la perlita, el asunto. Y bueno, cada quien habla por su propia experiencia, ¿no? Creo que en aquellas épocas, pero aún hoy, yo encontré una diferencia entre lo que planteaba el abordaje de los textos de Freud y de Lacan en el contexto universitario o en un grupo de estudio de aquello con lo que me encontré en la escuela, por ejemplo, ya desde el inicio. La conformación de un cártel, haber hecho un cártel, a esa edad, no tener idea de qué se trataba, pero que la propuesta me pareció sumamente interesante y novedosa. No me segregó, ni porque era joven, ni porque no tenía pertenencia institucional, era una amiga. Pondría entre comillas esa palabra, no es que era amiga de nadie, no, lo trato de poner en algún lado, era alguien interesado en transitar la experiencia del cártel, presentar un producto en lo que fueron las primeras jornadas de carteles de la EOL, por ejemplo, son las 30
30 años atrás. Da una perspectiva de, por ejemplo, que la experiencia de cártel siempre anida algo nuevo, algo joven, algo a ser producido. Hay algo de la transferencia de trabajo, de, del encuentro con nuevas lecturas, no solamente académicos, sino de trabajo con los otros cartelizantes, la experiencia con el más uno. Todo eso a mí me dio y me sigue dando, 30 años después, la idea de la buena sorpresa, ¿no? De que cada experiencia, por ejemplo, de cártel, cada nuevo abordaje de un texto, realmente es del orden de la sorpresa de lo había leído seguramente más de una vez, pero no me había dado cuenta de esto. Es un poco como en el análisis. Uno tiene que pasar muchas vueltas, muchas veces, quizás por lo mismo, para encontrarse con otra cosa, con algo nuevo. Y en ese punto diría que la experiencia analítica hace borde con la experiencia de escuela, también si uno se deja enseñar, ¿no? Entonces ahí con un poco a lo nuevo, eh, y también lo nuevo del lazo. Yo quiero decir eso porque realmente creo que la escuela propone un nuevo lazo, una nueva modalidad de lazo, eh, donde se juegan otras cuestiones muy diferentes a las de por ejemplo, la titulación universitaria, o el ejercicio de una, vamos a decir, lo que se llama habitualmente como una práctica profesional, ¿no? Nos convoca a otra cosa. Y eso siempre tiene un sesgo nuevo. Cada vez que uno presenta, por ejemplo, un caso clínico, ahora tenemos por delante las jornadas de la escuela, y en cada ámbito de cada sección, en este caso del ANEL, desde hace años es muy interesante asistir a eso que se genera en acto, ¿no? Por fuera de todo cálculo, de toda idea preconcebida. Si uno logra, vamos a decir, algo de ese espíritu joven, aún también en los jóvenes de edad, creo que eso es muy interesante. Eso, desde mi punto de vista, permite trazar alguna idea de futuro para el psicoanálisis. De que por ahí solo recortamos un poquito la cuestión del borde, que tanto lo joven, que tanto la política de lo joven es poder hacer desde ese, pues, no sé, por ahí lo dejamos. Jessica, Sí, adelante. sí, me ha parecido muy importante, muy valioso, justamente esa localización de lo joven, que al menos retomo dos puntos que trae Marcela. El primero en relación al psicoanálisis, volver al psicoanálisis un discurso deseable. Pero el segundo, en relación a cada uno, porque es una fórmula que dices, Marcela, que me parece muy importante, dice que nos cuestionemos qué parte nos toca. Y me encantó porque la frase es equívoca, porque es qué parte nos toca, porque hay algo que nos toca, pero al mismo tiempo qué parte nos toca, en qué parte nos toca ponernos a trabajar. Y en ese sentido pensaba en Lacan cuando habla en sus escritos de que entonces les toca poner de su parte, dice. Entonces, ¿qué parte nos toca? Me parece a mí, en esa dirección. Así que me ha parecido... Sí, a ver, diría totalmente de acuerdo. El equívoco también que invita a qué parte nos concierne. Y habrá algunos otros que se tienen que ocupar de esto, pero yo no. Quiero decir, la cosa, desde mi punto de vista más neurótica, de que de eso se ocuparán algunos otros. Yo siempre creí y sigo creyendo que es una responsabilidad de cada uno.
responsabilidad subjetiva, me refiero, tomar en sus manos, con su propio estilo, con su propia modalidad, algo de ese, tomar la posta, diría yo, de ese espíritu joven. Porque además uno es miembro de la escuela y también, siempre digo, y estoy convencida de eso, pero también me ha atravesado así la escuela, que la escuela nos da un voto de confianza, yo lo siento así. Uno es nombrado miembro de la escuela, tiene también una responsabilidad respecto de esto que estamos conversando. Creo que excluirse de estas cuestiones que estamos comentando en este momento, a mí no me resulta interesante ni atractivo, al contrario, creo que nos concierne y nos hace responsables y partícipes. Soy reiterativa en esto, pero es lo que a mí me transmitieron y lo que me transmitió la escuela. Todo este tiempo que estoy viviendo, claro, seguramente con sus dificultades, con sus impases, porque por supuesto no hay que idealizar, pero están los nombres propios, por supuesto, siempre por medio de las transferencias, en esas marcas, pero lo que me parece además sumamente interesante es que más allá de eso, lo que trasciende es algo del orden de la transferencia, porque la gente cambia tantos años, algunos se van, otros ya no están más, otros están, pero ya no son los mismos de hace tantos años, por diferentes circunstancias, la vida misma. Pero creo que si uno logra hacer ese esfuerzo y hay orientación, creo que pervive el punto que nos interesa. Cuando no ocurre eso, creo que priman otras cuestiones, son complejidades, son un poco más de otro. Se antepone eso por sobre lo otro que venimos conversando y bueno, creo que es eso. Entonces, creo que hay que apostar por lo vivo del asunto, ¿no? Que para mí tiene que ver con la enunciación, tiene que ver con el deseo, no con las intenciones, sino con las consecuencias. Eso me parece que, bueno, es parte de la línea que va permanentemente hacia el futuro. No lo puedo ver de otra manera, no sé, se me arma así. Bueno, quizás la segunda pregunta podría tener que ver con algo de esas consecuencias, porque va a retomar esa participación suya en la bitácora lacaniana. Resulta muy, muy interesante cómo en esa otra publicación de escuela se tomaron decisiones editoriales muy importantes en su momento, como fue el caso de poner a circular en un momento de gravedad, por decirlo así, de gravedad política, un número extraordinario de la bitácora lacaniana, el que recogió una jornada a su vez extraordinaria en Caracas, que tuvo por nombre el psicoanálisis y la libertad de palabra, y que aún orienta, digamos, esa perspectiva. Eso fue en el 2017 y ha pasado todo este tiempo. Ese espacio fue un espacio fundamental, oportuno. Esas jornadas tuvieron el auspicio de Yacara Miller y Sadik también, LM. Con ese antecedente, por nombrar uno extraordinario en esa perspectiva, en una orientación política decidida, la cuestión que me surge hoy para plantearla acá, para conversarla con Marcela, es ¿cuál es su lectura sobre el alcance, los asuntos, los límites de una publicación de escuela dedicada a la acción lacaniana?